Hola, buenas tardes. Son las 5:30. Vamos a esperar un minuto de cortesía, porque parece que aún está entrando gente. Y vamos a empezar a las 5:31, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Vale, bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este webinar. Hoy vamos a hablar de transformación cultural. Lo hemos titulado Clave hoy para el éxito de mañana. Luego iremos viendo cómo se va a relacionar la estrategia con la cultura y por eso le hemos dado ese nombre. Yo hoy voy a presentar el webinar y voy a regular el turno de preguntas, pero realmente aquí las personas importantes son mis compañeras Esperanza Romero y Amalia Belenguer, responsables de la unidad de negocio de personas de Inmerco. ¿De acuerdo? El guión del webinar de hoy va a constar de estas 5 partes. Primero, vamos a hacer un pequeño recordatorio de cómo están las empresas hoy, de lo que ha pasado durante el último año y medio y las necesidades, ¿no?, que van a tener a partir de ahora. A partir de ahí desarrollaremos el punto de cultura corporativa, el alineamiento de la cultura y la estrategia y la transformación cultural. A partir de ahí pasaremos al turno de preguntas. Tenéis un apartado de preguntas, ¿vale?, donde podéis preguntar lo que queráis a lo largo del webinar. No hace falta que os esperéis al final. Y, bueno, cuando vayamos terminando la presentación, pues pasaremos a esa parte, a repasar un poco vuestras dudas o vuestros comentarios y vuestras inquietudes. Todos los que os hayáis apuntado, todos los que estéis presentes, y los que no, recibiréis una copia de esta presentación durante el día de mañana. Incluso las preguntas que no nos den tiempo a contestar, nosotros las recogeremos, las contestaremos y os enviaremos a cada uno de vosotros, a cada uno que haya preguntado, su respuesta. ¿De acuerdo? Pasamos, pues, a repasar un poco el clima, ¿no?, a nivel empresarial. A día de hoy estamos viviendo a nivel numérico, por lo menos, en una fase de recuperación. Después de una caída del PIB el año anterior, pues ahora estamos en una fase de crecimiento. Parece ser que este año vamos a acabar en un 6-7% de crecimiento. Sí que es verdad que aún hay más de 600.000 personas en ERTE. Durante el último año, pues, ha habido sectores perjudicados como el turismo, hostelería, automoción y otros beneficiados como las telecos y todo lo relacionado con farma de la salud, logística, comercio online, etcétera. A nivel financiero, pues parece ser que no ha habido una debacle a nivel de desaparición y liquidación de empresas. Ha ayudado mucho la inyección de liquidez,
tanto a nivel nacional, con fondos ICO, como los soportes europeos. Y hay, digamos, a pesar de un ambiente de un clima de incertidumbre continua y de muchas noticias contradictorias, de subidas y bajadas incluso a nivel de la moral, hemos vivido épocas de pesimismo y muchas expectativas continuamente defraudadas, ¿no?, sobre el final de la crisis. Sí que es verdad, y lo podemos ver en la evolución de la confianza del consumidor, en la gráfica de la derecha, es que cada mes va creciendo la confianza del consumidor. Los indicadores a nivel de consumo de demanda pues no son malos, van creciendo, con lo cual parece ser que, bueno, por lo menos vemos la luz al final del túnel y eso pues se va empezando a respirar en el ambiente. A nivel de las empresas, bueno, pues lo que ha pasado pues ya lo sabemos, lo voy a recordar brevemente, pero bueno, nos hemos mirado mucho hacia adentro, ha habido, digamos, mucho foco, mucha intensidad en lo que es el corto plazo, ha habido un frenazo a los proyectos relacionados con la estrategia, una actitud muy conservadora en caja y en gastos, y con el foco y con la visión puesta en preservar la caja, ¿no?, en preservar la tesorería. Esto ha venido acompañado de una congelación de proyectos a medio y largo plazo, una reflexión sobre costes de estructura, incluso muchos recortes, una negociación continua y dura con proveedores y con clientes. Al final una posición muy defensiva, ¿no?, y sin pensar en el futuro. Y si esto se ha visto se ha intensificado también, digamos, esa visión hacia adentro con, digamos, una difícil gestión de lo que son las personas, de lo que es la organización, porque hemos estado trabajando muchas veces a distancia, con mucha presión, con mucho foco en el corto plazo y con la búsqueda de resultados inmediatos. Y eso, pues a nivel de lo que es la relación entre la empresa y las personas y los trabajadores, pues obviamente ha originado roces, ¿no? Y a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, pues no tenemos la bola de cristal, pero lo que estamos empezando a ver en nuestros clientes es que las cadenas de suministro empiezan a estar un poco más controladas. Siempre que no se cruce ningún barco en el canal de Suez, a pesar de que las materias primas están bastante desbocadas, pues bueno, parece que la demanda empieza a estabilizarse. Volvemos a tener referencias, ¿no?, a nivel de ventas, de objetivos de ventas. Los clientes empiezan a tener algo más de confianza. Vuelve a haber proyectos de crecimiento, las empresas empiezan a apostar, empiezan a poner, también esto va un poco por sectores, pero en su mayoría empiezan a pensar en el mañana, empiezan a poner las luces largas, empiezan a pensar en el futuro. Y parece que vuelve un poco el momento de la estrategia, ¿no? O sea, al final hemos vivido un cambio bestial, una aceleración en todo lo que es la utilización de nuevas tecnologías, de comercio online, de incluso una reflexión de todo lo que es nuestra cadena de suministro, que nos obliga por lo menos o a plantearnos una nueva estrategia o a rectificar, reflexionar sobre la que tenemos. Y en ese sentido vamos a tener la necesidad de tener una estrategia mucho más flexible, seguramente más diferenciadora y más integradora con la organización. Al final estamos viendo, y lo tenemos cada vez más cerca, que la tecnología empieza a ser una commodity y esa commodity, para diferenciar a la empresa, van a necesitar a las personas, ¿no?, su capacidad creativa y su capacidad de integrarse y de liderar, ¿no?, la estrategia de la empresa. En ese sentido, la estrategia, en las empresas hasta el día de hoy hace mucha
mucho énfasis, ¿no? Pone mucha intensidad en todo lo que es el aspecto más formal, el aspecto analítico, ¿no? Al final, pues sí, todas las estrategias tienen su ambición, tienen su misión, su visión, hace una pequeña recolección de valores muy enfocados a esa ambición, ¿no? A esa misión y visión, y luego define cómo tiene que ser el modelo de negocio, ¿no? A nivel comercial, a nivel, obviamente, de marketing, a nivel operativo, a nivel de estructura corporativa. Y luego, las mejores estrategias también resumen un plan de acción, ¿no? A nivel de implantación. Pero una duda que un poco nos surgía, ¿no? Y es una pregunta a la que queremos responder, que nos van a responder Amalia y Esperanza, es el encaje, ¿no? De la gente, de la empresa, de los trabajadores, del personal. Oye, ¿cómo encajan las personas en la estrategia? Y bueno, esto es digamos, la presentación del webinar. A partir de ahora nos van a responder esta y otras preguntas, seguro que muy bien, tanto Amalia como Esperanza, ¿vale? Y les doy paso. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues efectivamente, ¿cómo encajan las personas en esto de la estrategia, ¿no? Cuando hablamos y sabemos que las empresas tienen el objetivo de adaptarse continuamente a los cambios que tienen lugar en un entorno cada vez más cambiante y más complejo y con más incertidumbre, sabemos y decimos que la permanencia de las compañías en el mercado nos exige ser cada vez más competitivas, diferenciarnos, y para ello es necesario definir estas estrategias que a través de una serie de acciones nos van a permitir conseguir esa diferenciación. Pero si bien es cierto que la estrategia sería, como ahora veremos, como la guía, ¿no? Más allá de esos aspectos de carácter técnico propios de su propia naturaleza y propósito, determinan un proceso de cambio, ¿no? Y en este tema del cambio es donde la cultura de la organización va a permitir alcanzar o no dichos retos, y donde el alineamiento entre cultura y estrategia va a ser clave, porque en definitiva, ¿quiénes son las que determinan el grado de adaptación de una empresa? ¿Quiénes llevan a cabo las acciones que permiten esa diferenciación? ¿Quiénes realmente son los impulsores, promueven y permiten que el cambio se produzca, y también su sostenibilidad? Pues detrás de todo esto están las personas, ¿no? Y a veces esto lo olvidamos. Con lo cual, cuando hablamos del papel de las personas en la implantación de una estrategia, cabe preguntarse esta serie de cuestiones, ¿no? ¿Está nuestra empresa preparada a nivel de equipos, a nivel de personas, para hacer frente a lo que el futuro requiere de nosotros? ¿Puedo delegar con tranquilidad y seguridad la toma de decisiones en el equipo directivo que tengo actualmente y que hasta ahora seguramente que me ha funcionado? ¿Funciona en esa figura de los mandos intermedios, siempre tan complicada dentro de las organizaciones, como un verdadero engranaje entre lo que es la estrategia y la cultura? ¿Los trabajadores conocen y sienten suyo el proyecto y los valores de la empresa? En definitiva, todo esto es a lo que llamamos, ¿no?, la cultura. ¿Dispone mi empresa de una cultura sólida y necesaria para responder de forma competitiva a este entorno? Cuando hablamos de esta cultura, que decimos que sí tenemos o no, ¿de qué estamos hablando, Espe? Bueno, pues la cultura representa ese conjunto de creencias y valores que se expresan en comportamientos y de otros muchos aspectos que están visibles o que son visibles de una organización. Es decir, detrás del comportamiento lo que hay es el ADN, ¿no? Para poderlo visualizar, sería a modo de ejemplo, pues si llegamos a una organización, ¿no?, en la que observamos que las personas pues se comportan de una manera amable, de una manera cordial, podemos decir que puede estar presente, ¿no?, ese valor de la orientación hacia las personas o la orientación al cliente. Al fin y al cabo, lo que hay detrás del comportamiento es el ADN, ¿no?, la esencia.
Sí, por eso, ¿no? La cultura corporativa observamos y vemos que es determinante en el éxito o fracaso de una compañía, pues está influyendo directamente, ¿no? Decíamos, en la actitud y en el rendimiento de los trabajadores, de los empleados. De hecho, es capaz, ¿no?, de generar ese sentimiento, ¿no?, de identidad que es muy, muy evidente, aunque decíamos que lo que evidenciamos son los comportamientos y lo que está abajo sería ese ADN, ¿no?, pero que nos permite ver ese sentimiento de pertenencia que en definitiva facilita la cohesión y la implicación con los objetivos de la empresa, ¿no? Sí, Amalia, al fin y al cabo es lo que tienen en común, ¿no?, y lo que comparten todas las personas que forman parte de este sistema, ¿no?, del sistema organizativo. Más allá de lo que luego, evidentemente, pues cada persona tiene de diferente, ¿no? Son todos esos valores que se comparten, todo aquello que es compartido. ¿Y por qué hablamos hoy? Parece que sea el tema de moda, ¿no? El tema de la transformación cultural, el tema del alineamiento entre cultura y estrategia. Bueno, yo creo que, como comentaba también, ¿verdad, Guillermo? En un comienzo, ¿no? Estamos en un entorno, en un contexto con muchas exigencias, un contexto tanto a nivel económico como social, un entorno complejo donde, bueno, pues ahora mismo hay mucha incertidumbre y donde las empresas están actualizando y revisando sus estrategias, ¿no?, sus maneras de hacer, pues para dar respuesta a estas exigencias que están en algún caso demandando mucha agilidad y mucha rapidez, ¿no? También porque estamos frente a constantes cambios a nivel social, es decir, la manera de relacionarnos, la manera de trabajar. Todos hemos vivido y hemos hablado ya mucho, ¿verdad?, de lo que la pandemia nos ha traído, y es este contexto de teletrabajo que seguro que muchas organizaciones no se habrían planteado nunca si no hubiera sido por esta situación. Y esto ha llevado a muchos cambios, ¿no?, internos. La necesidad, además, de muchos sectores, como por ejemplo el sector tecnológico, donde, bueno, pues donde hay unas grandes demandas, necesidades de talento y donde determinados aspectos, como pueda ser este que acabamos de comentar del teletrabajo, son aspectos fundamentales para poder fidelizar. Cambios a nivel social, como puede ser todo lo que está relacionado ahora con la cultura de la igualdad, donde hay una serie de leyes que nos llevan también a generar esta cultura dentro de la organización. Luego, por ejemplo, todo lo relativo a la diversidad. Estamos en un momento también social donde confluyen o donde están trabajando en nuestras empresas personas pues de diversidad generacional, ¿no? La edad de jubilación se atrasa y coinciden con los jóvenes que acaban de salir de las universidades, ¿no? Y todo esto pues nos lleva también a un replanteamiento en las empresas donde, bueno, pues donde hay que gestionar toda esta diversidad, ya sea generacional, ya sea, por supuesto, cultural, de razas, etcétera. En la diversidad generacional, tenemos ejemplos, ¿no?, muy evidentes de que los vemos en las empresas y los vivimos en la propia empresa nuestra, ¿no?, de cómo lo que se espera de un trabajo, de un desarrollo profesional, poco tiene que ver quizá con lo que otras generaciones esperábamos, ¿no?, ese proyecto que tuviera sentido, significado, pero que nos diera también esa estabilidad y esa capacidad de aportar valor durante mucho tiempo a una compañía y crecer. Hoy en día vemos que los millennials, ¿no?, están buscando otro tipo de cosas, los proyectos son como más cortoplacistas, exigen mucha esa capacidad de aprender y de que el proyecto les resulte súper atractivo, y si no es así, cuando ya no me resulta tan atractivo, pues busco otra cosa, ¿no? Esa visión, ¿verdad? Eso es, sí, exacto, ¿no? Y igual que esto, ¿no?, relativo a la diversidad generacional, los momentos también vitales, ¿no?, que están de cada uno. Eso también hace necesario pues trabajar desde esa perspectiva donde, bueno, pues donde la persona está en el centro y a la que hay que responder a esas necesidades que cada etapa vital requiere. Y luego, evidentemente, pues a todas estas nuevas expectativas que se están haciendo frente, ¿no?, que estamos haciendo referencia,
lleva a una cultura muy orientada, como decimos, a la gestión de las personas, donde los departamentos de personas y talento ahora mismo son clave para dar respuesta a todo esto. Son los grandes protagonistas, en este caso, de llevar a cabo estas transformaciones culturales, ¿no? Los que pueden poner en marcha todos estos mecanismos y herramientas que van a facilitar llevar a cabo esta transformación. Cuando hablamos de lo que busca una organización, una empresa, siempre pensamos en marcar la misión y la visión que nos va a permitir, ¿no?, en el vértice superior y en el vértice inferior conseguir los resultados. Esta gráfica muy inspirada en el modelo amigo de José María Peiró, que nos habla de esta parte más en azulito más hard, ¿no?, que tiene que ver con los qués, ¿no? Para conseguir esa misión y visión que nos lleve a los resultados, la empresa marca una estrategia que aterriza en unas metas, en unos objetivos y en concreto en unas acciones. Esta parte suele estar más presente en las organizaciones definida, bien sea explícita o implícitamente, pero luego está la parte, ¿no?, que nosotros hablamos más soft, ¿no?, que es lo que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es la cultura, que se concretan unos valores, que se concretan unas prácticas, y, en definitiva, unos comportamientos, ¿no? Esto, por un lado, la estrategia, los que serían la guía, la cultura serían los cómo llego a través, qué camino quiero ir atravesando, ¿no? Al final, este modelo lo que nos ayuda es a entender que tan importante es una cosa como la otra, es decir, que si solo nos centramos en la estrategia pero no trabajamos la cultura, pues nos va a ser bastante difícil alcanzar una estrategia de manera sólida. También trabajar solo en generar una buena cultura sin trabajar dónde tenemos que ir, sin trabajar los qués, pues también se quedaría cojo. Si bien ya nos decía Peter Drucker que entre los dos aspectos parece que se le debe dar más peso a la parte cultural, ¿no? Parece que con una cultura corporativa sólida y bien trabajada eres capaz de alcanzar cualquier estrategia. Se hizo un estudio que se publicó en la revista Harvard. Durante 10 años estuvieron estudiando y siguiendo cuáles eran las principales dificultades en la ejecución de una estrategia. Del estudio, entre otros resultados, estimaba que en el 67% de las estrategias bien formuladas fracasaban debido a la mala ejecución. Como decíamos antes, una estrategia puede estar bien definida, pero aquí de lo que se trata es de que esa estrategia pueda llevarse a la acción y se implemente. La investigación también confirma la importancia, con un 77%, de tener un alineamiento entre estrategia y cultura para que esta estrategia no falle, ¿no? En definitiva, aquí a la derecha aparecen cuáles son los 7 elementos principales que este estudio concluyó de por qué fallan las estrategias. Observamos en primer lugar por una gestión incompetente, por una visión estratégica débil, por una estrategia inadecuada, un punto 4 de no saber o no poder implementar el plan definido, una falta de control de lo planificado, un descuido de los intereses de las personas y, en séptimo lugar, la cultura del miedo. De todos estos aspectos veremos que en la mayoría detrás lo que hay son personas. La gestión incompetente, el no implementar el plan, el no hacer un control, descuidar los intereses y las necesidades y las motivaciones de las personas, y en la cultura del miedo, efectivamente, el miedo está, el temor está dentro de las personas. Por lo cual nos sirve para seguir con la idea y fundamentar la idea de la importancia de alinear cultura y estrategia. Porque ¿cuáles son, ¿no?, los beneficios de alinear la cultura y la estrategia? Sí, Amalia. Los beneficios, vamos a ver algunos de ellos, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento, es decir, a mayor compromiso e implicación con el propósito compartido, pues mayor es el nivel de productividad y de desempeño. O la claridad organizativa, es decir, al final la definición de esos qués, ¿no?, de esos objetivos y de los cómo, de lo que es la cultura, como acabamos de ver, pues esclarece y naturaliza los comportamientos esperados. Luego, otro beneficio es la identidad. La cultura conforma una identidad propia, reconocible y que, bueno, pues que diferencia a las organizaciones y que tiene significado, ¿no?, para quienes la comparten.
Añadiríamos la eficiencia, la claridad en el estilo de comportamiento, pues permite actuar de una forma ágil, flexible y adaptarnos, ¿no?, con mayor facilidad a los cambios. Otro aspecto es el compromiso. El alineamiento con los valores de la organización incrementa claramente el compromiso, ¿no?, e implicación, pues, de todas las personas que forman parte de ella. Y por último, y no menos importante, el bienestar. Es decir, pues la confianza que nos genera sentirnos seguros en nuestros desempeños proporciona, pues, claramente una elevada satisfacción desde el punto de vista profesional, ¿no?, y laboral. Uh-huh. El otro día estábamos, ¿no?, en una empresa donde el director general nos hablaba de esto, ¿verdad? Uh-huh. Nos hablaba de esa coherencia. Uh-huh. Él hablaba, sí, en este caso, ¿no? Él hablaba con una claridad rotunda, ¿no? Decía, hay que ser coherentes con lo que se quiere ser y la estrategia y la cultura tienen que ir en la misma línea, ¿no? Decía, la cultura además es el resultado de muchos años, se hace muy poco a poco. Y si te equivocas, pues puedes complicar la misma consecución de la estrategia, ¿no? La estrategia va cambiando, pero de alguna manera la cultura es la que está facilitando que esa estrategia se pueda llevar a cabo y lo verbalizaba, ¿no?, con claridad, con mucha claridad. Sí. Y le pedimos por eso permiso para poder utilizar sus frases, ¿no? Con lo cual, si nos está escuchando, ya verás que hemos cumplido y hemos utilizado tus frases. Gracias. Sí. ¿Qué situaciones son las que nos encontramos y que puede resultar adecuado llevar a cabo un proceso de transformación cultural? Pues, en primer lugar, nos encontramos situaciones en las que se produce una operación de integración, fusión, adquisición entre dos empresas. Operaciones y procesos en los que se les da mucho peso a la parte financiera, estado de las cuentas, listados, flujos de clientes, pero que quizás se descuidan las partes de la cultura, ¿no? Y al final está bastante comprobado y estudiado que por mucho que racionalmente tenga todo el sentido del mundo una fusión, una integración, si no se trabaja la parte cultural, se puede fracasar en este tipo de operaciones. Porque en estos aspectos es ver cuál es la parte de la cultura de una empresa y de la otra, cuáles son los aspectos a mantener y generar una nueva cultura, ¿no?, suma de las dos empresas. Cuando nos encontramos con cambios organizativos, es decir, un nuevo organigrama, una nueva dirección, la implantación de nuevos procesos, pues todo esto hace que tengamos que trabajar de nuevo con las personas para ayudarles a entender estos cambios, para implicarlas, comprometerlas y que formen parte de esta nueva situación. Un nuevo enfoque estratégico, pues de nuevo la cultura hasta ahora puede que haya sido la que nos ha ayudado a llegar hasta aquí, pero ante un nuevo replanteamiento estratégico quizá necesitamos de una nueva cultura y hay que trabajarla. Un cambio generacional, una empresa donde la propiedad da paso a la segunda generación, que viene con un estilo de liderazgo completamente diferente y las personas de la empresa están acostumbradas al estilo de liderazgo del dueño, ¿no?, del anterior. Y ahora vienen las nuevas generaciones con nuevos estilos y tenemos que ayudar a que las personas se adapten a esta nueva necesidad. Uh-huh. Y ante una reestructuración, salen personas y los que nos quedamos, pues tenemos que adaptarnos, readaptarnos y vivir esta situación no tanto como un sufrimiento, sino como una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes y vivir ese camino como algo positivo. Serían algunas de las situaciones, ¿no?, por compartir en las que encontramos que puede ser importante llevar a cabo este proceso de transformación cultural. ¿Y cómo llevarlo a cabo, no? ¿Cómo llevar a cabo ese proceso de transformación cultural? Bueno, pues para llevar a cabo un proceso de transformación cultural se podría abordar, ¿no?, con una fase de diagnóstico y una fase de implantación. Una fase de diagnóstico donde la organización reflexiona sobre qué quiere y qué necesita mantener, eliminar e incorporar, y una fase de implantación donde la organización lleva a cabo las acciones para poder mantener
eliminar e incorporar todo aquello que sea necesario para la consecución de esta transformación. Esa fase de diagnóstico consiste en ver cómo hacemos las cosas y ver cómo necesitamos hacerlas, tan sencillo como esto. Y podríamos abordarlo pues, en estas 3 etapas. Por un lado, identificar ante esa nueva situación de cambio, ante esa nueva estrategia que vamos a perseguir, cuál es la cultura necesaria, ver si como lo estamos haciendo ahora nos sigue siendo válido o hay cosas que hay que incorporar, como comentaba Esperanza. Ver cómo estamos de lejos o de cerca de esa nueva cultura necesaria para alcanzar esta nueva estrategia. Y a partir de ahí definir una serie de acciones que nos permitan adecuarnos y llegar a ese nuevo planteamiento de cultura necesaria para conseguir los resultados. Sí, en esta primera fase de alinear, ¿no? Y pues identificar, ¿no? Cuál es la cultura que en este caso necesita la organización para llevar adelante su estrategia. Es bueno mirar al pasado y revisar esos aprendizajes a lo largo de la historia de la organización. Luego se hace necesaria la definición por parte de la dirección, ¿no? De esa visión, la definición de la estrategia y del modelo de negocio, ¿no? De la misión y de la visión. Y luego, por supuesto, pues definir los valores, esos valores que van a ser necesarios para alcanzar dicha estrategia. En esa segunda fase que decimos, ¿no? Del análisis, en este caso, se hace necesario pues, mapear la cultura actual de la organización. Es decir, ver cuánta distancia hay de esa cultura necesaria para llevar adelante la estrategia y cuál es la cultura que tenemos actualmente en la organización. En este caso, pues algunos de los elementos de la cultura a mapear podrían ser los que aquí estamos viendo, ¿no? Pues desde cuáles son esos valores que en la actualidad nos encontramos, qué código ético y de conducta existen, cómo son los estilos de liderazgo que llevan a cabo las personas que gestionan a los equipos, cómo es el clima, cuál es el clima de la organización, cómo se está gestionando el talento en este momento actual, cómo es la comunicación, cómo son esos sistemas, esos mecanismos que se utilizan a nivel de comunicación interna o los modelos competenciales existentes para llevar a cabo y medir los desempeños de las personas o incluso el cómo se está innovando en la empresa. Y ya en esta fase, disculpadme, en la fase... ya estás pasando. Sí, estamos las dos ahí, tic, tic. Pasa tú, perdona. Nada, disculpa. Sí, en esta última fase, bueno, pues de definir, como decíamos, ¿no? Para el despliegue después, definir el plan de acción, ¿no? Para poder luego adecuar la cultura, definir esas líneas de trabajo, esas líneas de acción con esos responsables y con ese timing que va a permitir, digamos, cerrar esta fase de diagnóstico para poder llevar a cabo la fase de implantación y empezar a trabajar en esa transformación. Sí, porque es en la fase de implantación, donde ya hemos definido cuál es el diagnóstico entre cómo tenemos que hacer las cosas y cómo las estamos haciendo y esa diferencia o esa distancia. Al final, la fase de implantación consiste en poner en marcha una serie de medidas que nos permitan a lo largo del tiempo ir transformando los elementos culturales. Y decimos a lo largo del tiempo porque esto no es tan sencillo como trabajar en otro tipo de aspectos, ¿no? más hard de la organización, cambiar un proceso, cambiar una máquina. Eso se cambia más o menos rápido, pero detrás de llevar una máquina o detrás de llegar a hacer un nuevo proceso hay una persona que requiere entender, nosotros siempre decimos comprar, identificar el beneficio que tiene para esa persona ese nuevo cambio, ¿no? Entonces, se trata de ir cambiando la visión, los valores, las prácticas, para que al final lo que identificamos son nuevos comportamientos, ¿no? Para eso vemos la pirámide, ¿no? La pirámide del cambio en función del modelo de Shane, que yo creo que en esta segunda la podemos ver también, ¿no? Sí.
La pirámide del cambio, ¿no?, cultural, según Shane, bueno, pues viene a decirnos que para lograr el cambio es importante trabajar en todo aquello que es lo invisible, ¿no?, lo que serían los supuestos, es decir, las creencias, los pensamientos, incluso los sentimientos, ¿no?, que están presentes o que están en esta organización, ¿no?, en la organización. Trabajar desde la base, ¿sí?, para que ahí, después de trabajar en esta base de creencias y pensamientos, entrar en los valores, todo lo que estamos hasta el momento comentando, ¿no?, en las estrategias, lo que se ve después reflejado en los que se llamarían los artefactos, que es lo visible, todo lo que son los procesos, las herramientas, las estructuras, todo aquello que observamos y que vemos cuando estamos en una organización. No podemos lograr el cambio en la cultura trabajando solo a nivel de los artefactos, ¿no?, a nivel de la parte visible. Es, bueno, pues imprescindible desarrollar esta parte invisible que tiene que ver con los valores y con las creencias, ¿no? Y desde ahí es desde donde llegará el cambio del comportamiento, que será lo que nos permita entonces tener clara cuál es la cultura de la organización. Por ejemplo, a modo un poquito de nuevo, ¿no?, por visualizar, pues si uno de los valores, imaginémonos, de la organización es el respeto, bueno, pues yo sabré, ¿no?, que eso forma parte de la cultura cuando, por ejemplo, vea pues que a lo mejor un mando intermedio no grita a sus operarios para que hagan las cosas que quiere que hagan, ¿no? Pero el mando intermedio puede dejar de gritar cuando le ponemos una sanción, ¿eh? Lo que ocurrirá seguramente es que ese cambio o ese dejar de gritar pues no será permanente, ¿no?, en el tiempo, hasta que la persona no cambie su modo de entender o de comprender, ¿no?, en este caso su pensamiento y su creencia acerca de que para conseguir resultados en el equipo será mejor, ¿no?, o lo hará o lo conseguirá de una manera más beneficiosa pues a través de un comportamiento respetuoso. Y hasta que eso no esté claro, no esté entendido y no haya una modificación en esa forma de creer y de pensar, pues no se generará ese comportamiento esperado, ¿eh? Y es desde ahí desde donde estamos diciendo, ¿no?, que hay que trabajar desde el cambio de los supuestos. Pues, claro, sí, sería como en un proceso de cambio, de acompañamiento individual, puedes cambiar el comportamiento porque es aparentemente más sencillo desde una visión más conductual, ¿no? Deja de hacer esto y haz lo otro, pero eso es más difícilmente sostenible si tú no eres capaz de cuestionarte y de cambiar tu creencia y tu actitud hacia ese tipo de comportamiento. No lo cambias porque te lo pide el entorno, sino que lo cambias, ¿no?, porque realmente has cambiado tu manera de entender cómo hay que actuar, ¿no? Sería algo así, ¿no? Sí, es así, ¿no? Y por eso hablamos de transformación más que de cambio, porque la transformación viene de algo mucho más profundo. Más interior, ¿no? Más interior. Algo mucho más interior, eso es. ¿Dónde actuamos, pues, para llevar a cabo una transformación cultural? Bueno, pues solemos actuar o se suele actuar en este tipo de aspectos, todo lo que tiene que ver con los sistemas de comunicación interna, generando mayor transparencia, mayor apertura, sistemas de participación que faciliten esta comunicación. Muy importante, la cultura de una organización tiene mucho peso en el estilo de liderazgo de las personas, de los mandos, de los que ejercen el mando dentro de una organización, determina completamente esa cultura y es donde muchas veces hay que hacer mayor hincapié en un proceso de transformación, en el estilo de liderazgo. En el código de conducta de buenas prácticas, que muchas veces no está elaborado, y una situación de cambio o de búsqueda de transformación es un buen momento para explicitar cuáles son los comportamientos, las buenas prácticas que en esta organización vamos buscando, ¿no?, para tener muy claro qué vale y qué no vale dentro de la organización. Por supuesto, en las prácticas de gestión del talento, cómo atraemos talento, cómo estamos captándolo, cómo lo estamos incorporando, cómo lo estamos ayudando a que crezca, a que se desarrolle, cómo tratamos los procesos de desvinculación. En la mejora del clima organizacional, el clima, los factores que la organización puede modificar para incrementar
la satisfacción de las personas, ¿no? Y por último, los procesos de desarrollo organizacional, todo lo que tiene que ver con cómo tomamos decisiones en la empresa, cómo resolvemos conflictos, cómo dejamos que las personas sean autónomos y asuman responsabilidades, todo lo que tiene que ver con estos procesos de gestión dentro de la organización. Pues suele ser en estos aspectos en los que hay que intervenir en esta fase de implantación de la transformación cultural. Sí, al final se requiere que las personas, bueno, pues que van a formar parte de ese proceso asuman en su manera de pensar, de entender, de comprender y de actuar, pues comportamientos que puedan facilitar el cambio. Evidentemente, personas flexibles y con una gran apertura al cambio van a facilitar el proceso. También vamos a necesitar o se va a requerir, ¿no?, de personas que puedan pensar de forma sistemática y que sepan aplicarlo. Al final estos procesos también llevan pues nuevas herramientas, nuevos sistemas, nuevos métodos y hasta que se genera ese hábito es importante tener un sistema que facilite, ¿no?, el ponerlo en marcha. Luego será necesario también romper paradigmas pues, sobre la visión del negocio actual y tener disposición para construir. Seguro que todos hemos escuchado en nuestras empresas muchas veces lo del siempre lo hemos hecho así, ¿eh? Y no nos planteamos otra manera de hacer y a veces hay que revisar, ¿verdad?, esos paradigmas sobre cómo entendemos el negocio. Mucha capacidad de observación, de análisis, puesto que todo lo que emprendemos y nos va a llevar a generar esta transformación, pues hay que revisar y hay que ver cómo va avanzando. Y del mismo modo es fundamental, en este caso, que todas las personas pues, que van a formar parte luego del apoyo, ¿no?, van a ayudar a apoyar en llevar adelante esta transformación, identifiquen pues, fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas que después van a poder de alguna manera ayudar o aportar a las decisiones de la alta dirección, que es la que, ¿verdad?, va a impulsar toda esta transformación y siempre aquí, lógicamente, implicando al resto de personas que forman parte de estos equipos y donde la dirección o la alta dirección se apoya para llevarlo adelante. Y para ir ya terminando de compartir estas ideas, ¿qué facilitadores solemos encontrarnos? ¿Qué ayuda a una organización a llevar a cabo una transformación cultural? Pues uno muy importante es el sentimiento y orgullo de pertenencia, ¿no? Cuando las personas nos sentimos orgullosas de donde trabajamos, estamos mucho más dispuestas a apoyar, a impulsar y al esfuerzo que hace falta para llevar a cabo un proceso de cambio que requiere de este esfuerzo que decimos. La confianza y credibilidad en el proyecto. De nuevo, si yo tengo confianza y creo que este proyecto nos va a ayudar y es un proyecto en el que yo me formo parte, pues lógicamente también voy a empujar con más fuerza. Y el compartir valores organizativos. Si los valores tienen que ver con mis valores personales, de nuevo creeré en este proyecto, me sentiré orgullosa de él y empujaré y haré el esfuerzo que haga falta para llevar a cabo la transformación que la empresa necesite. Nos encontramos también con dificultades, ¿no?, con frenos que hay que ir trabajando en la fase de implantación para que la transformación realmente se lleve a cabo, ¿no? Y entre esos principales frenos o dificultades, el miedo, ¿no?, el miedo que tenemos las personas a salir de nuestra zona de confort, a perder el status quo que hemos ganado a lo largo del tiempo y que nos permite sentirnos ahí. La palabra no es cómoda, pero es una palabra que más bien seguros, ¿no? Y lo otro nos da miedo, ¿no? Ese miedo se corresponde con resistencia. Aquello que no veo pues me genera resistencia a mover hacia ahí. Otro aspecto es no sentirme parte, como si no soy parte de este proyecto, pues no me esperes para empujar hacia ningún sitio, ¿no?, que requiere además de un esfuerzo. Y por último, muchas veces es la falta de capacidad, o no se tienen las habilidades, o no se tienen los recursos, o no se tiene el conocimiento necesario, ¿no?, como
como decíamos antes, si para llevar a cabo ese cambio hace falta esa capacidad de ser más creativo, de estar abierto, de tener ciertas habilidades que me ayuden a poner en marcha ese proceso. Si no dispongo de esas capacidades, pues hace que suponga un freno para llevar a cabo la transformación. Al final, bueno, desde nuestro punto de vista, la transformación cultural es un proceso de aprendizaje organizativo con un sentido claramente estratégico, con el que, bueno, pues potenciar, ¿no?, en este caso la productividad y el bienestar. ¿Y qué podemos conseguir con un proceso de transformación cultural? Pues diversos resultados en función de lo que la empresa o la organización esté necesitando y por eso lleva a cabo la transformación. Pero desde dar una respuesta al cliente y al mercado de una manera más adecuada, respondiendo a las expectativas actuales que lógicamente cambian y seguirán cambiando, facilitar la implantación de cualquier propósito estratégico, facilitar la consecución de cualquier otra iniciativa de cambio que se desee implantar en la compañía, porque tenemos, se supone que con esta transformación, una organización más preparada para responder de forma ágil y eficiente a lo que necesitamos en estos momentos. Sí, fomentar el sentido de pertenencia, el compromiso, ¿no?, de las personas, atraer el talento y un largo etcétera, ¿no? Podríamos destacar ahí ese largo etcétera que nos aporta el llevar a cabo un proceso de transformación cultural. Y con esto un poco lo que queríamos compartir. Guillermo, ¿quieres cerrar? Pues sí, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo un poco por cerrar haciendo un pequeño resumen, hemos podido ver cuál es la necesidad de tener una cultura sana y alineada, ¿no?, con la estrategia de la empresa. Hemos podido ver los beneficios de tener esa cultura. Y luego Amalia y Esperanza nos han explicado creo que con bastante detalle pues cómo se implementa, ¿no?, esa transformación cultural, tanto desde un punto de vista de diagnóstico como desde un punto de vista de implantación. Me quedo con dos frases, además. Una que ha comentado Esperanza, es que esto siempre se ha hecho así, que refleja mucho, ¿no?, muchas culturas de muchos clientes donde nosotros estamos, y seguro que alguna de nuestros asistentes también lo ha oído más de una vez. Y luego la frase de este cliente, ¿no?, que resaltaba la necesidad de la coherencia entre la cultura y la estrategia. Yo también me quedo un poco y os traslado una reflexión, ¿vale?, para empezar el turno de preguntas, ¿vale?, que lo inauguro yo mismo. Una duda que me surge es, ¿la transformación cultural creéis que es un proceso continuo o digamos que llega a un punto en el que podemos darnos por satisfechos? Bueno, yo creo que lo hemos, ¿no?, de alguna manera respondido de manera conjunta. Por supuesto que es un proceso continuo, porque dar respuesta, ¿no?, tiene que ir dando respuesta a eso que el entorno nos va demandando. Es decir, que evidentemente hay una manera de hacer que es la esencia de la organización, pero esa esencia se va transformando, lógicamente, a medida que el entorno nos va exigiendo nuevas formas de hacer, ¿no?, y nuevas formas de comportarnos, ¿no?, de enfrentarnos al mercado, al contexto, ¿no? Amalia. Sí, hombre, efectivamente yo creo que es un tema continuo, pero también diría que no se trata de que todos los meses estamos revisando cuál es la cultura que claro. De alguna manera, como esa transformación viene a responder a una necesidad de una nueva, como decíamos, de una operación, de un enfoque nuevo estratégico, de un cambio organizativo, de un nuevo estilo de dirección,
pues se trata de adaptar cuál es la cultura que ante este cambio necesitamos y dejar que funcione, ¿no? Para que se vaya cuajando durante un tiempo. Y seguramente habrán pequeños matices que habrá que ir adaptando, ¿no? Pero si definimos la cultura como la forma de ser de la organización, los valores, las prácticas, el comportamiento, aquello que nos hace diferentes, ¿no? El carácter de la organización, yo creo que esto es algo que cuando se define tiene que estar, debe mantenerse durante un tiempo el justo, pero todo teniendo en cuenta, días. claro, todos los días, no es como la estrategia que decíamos, ¿no? Que quizás cada 5 años pues la revisamos, la volvemos a definir y de hecho las transformaciones culturales tienen un proceso lento, ¿no? Es decir, vamos poco a poco trabajándola. Es cierto que va evolucionando, se va avanzando, pero no es de un día para otro, ¿no? O no definimos y ponemos en marcha directamente como puede ser un plan estratégico, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que va respondiendo a ese entorno y por tanto va adaptándose a él. Muy bien. Mira, aprovecho esto último que has dicho porque Juan nos pregunta ¿cuánto tiempo puede tardar una empresa en acometer una transformación cultural? ¿Cuánto tiempo? Pues yo te diría que me atrevería a decir meses, tirando a año y algo. Meses de 12 a 15. ¿No? Es decir, un proceso de transformación, fíjate, yo creo que la frase que comentábamos del cliente nos hablaba mucho de que la cultura cuesta mucho, ¿no? de generar, con lo cual si nos enfrentamos a una nueva cultura o queremos construir una nueva cultura, pues ese proceso tiene que ser también largo, ¿no? Entonces, que menos que un proceso, yo te diría, de entre 1 y 2 años. Sí, para que realmente se vea el cambio, para que realmente se vea el cambio de comportamientos, porque hemos tenido que cuestionar, hemos tenido que convencer, hemos tenido que trasladar los beneficios, hemos tenido que comprometer a las personas, implicarlas, y todo eso es lluvia fina, que decimos nosotros, es tiempo, es necesidad de ir calando poco a poco. No sé, Esperanza, si estás de acuerdo. Yo iba a añadir, ¿no? Simplemente, pues, evidentemente esa fase, ¿no? Previa de reflexión, de decidir qué queremos o incluso de poner en marcha ese plan, ¿no? que podamos haber definido. En esa fase de diagnóstico sí que puede ser en un tiempo más acotado, pero luego ese cambio del que hablamos, recordamos que los protagonistas del cambio son las personas y bueno, y estamos hablando de entrar en esa parte profunda, ¿no? de la base, de las creencias, de los pensamientos y de entender, ¿no? el cambio, de entenderlo. Y eso, bueno, pues cuesta un poquito más. Sí que al final hablamos de ese año y medio, 2 años para poder decir, ¿no? Poder percibir ese cambio. Sí, con mucha evidencia. Muy bien. Manuel nos pregunta, ¿qué papel tiene el CEO en la implementación de un cambio cultural? Pues el papel todo, yo diría la responsabilidad toda, es el referente número 1 en el que todos vamos a poner nuestros ojos ante cómo está defendiendo, impulsando y siendo ejemplo del cambio que se necesita y que estamos pidiendo. Y por otro lado, es todo y es nada, en el sentido de que luego no puede estar detrás de todo el proceso de transformación, es decir, no puede estar detrás el CEO de que realmente la transformación se produzca. Tiene que confiar, tiene que generar sistemas, métodos, tiene que rodearse de equipos que aseguren que esa transformación se lleva a cabo, confiar en que sin estar detrás eso se va a producir, ¿no? Entonces, me viene a la cabeza ese todo y al mismo tiempo nada, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo creo que con el ejemplo que hablábamos antes, ¿verdad?, de este cliente, en esa coherencia, pues es clave el papel del CEO, ¿eh? Es decir, al final tiene que ser el ejemplo, ¿no? Y el impulsor, ¿no? Y el gran creyente de ese cambio.
por tanto es figura clave en todo este proceso. Y luego, evidentemente, en el día a día, pues bueno, entra el resto, ¿no?, de la organización, por supuesto. A la cabeza siempre los líderes. Sabemos que al final los líderes de los equipos son los que van de alguna manera siendo pues el ejemplo a seguir y por tanto va emanando hacia abajo, ¿no? Va calando hacia abajo ese proceso, ¿no? Ese cambio de acciones y de manera de hacer, ¿no?, de comportamientos. Muy bien. Bien, Carlos nos hace una pregunta. ¿El modelo de negocio se debería ajustar a la cultura de la empresa o son las personas las que se tienen que adaptar a las directrices estratégicas de la empresa? A ver, ¿el modelo de negocio debe adaptarse a la cultura? Sí, el modelo de negocio se debe ajustar a la cultura de la empresa. O sea, ¿la estrategia se debe ajustar a la cultura o la cultura a la estrategia? Hombre, yo te diría que el modelo de negocio viene determinado por la necesidad del entorno, ¿no? Y que tenemos que estar mirando al entorno. Con lo cual, habrá un modelo de negocio que te responda a una necesidad del entorno y, por tanto, si la cultura que tenemos actualmente no nos ayuda a conseguir ese modelo de negocio, lo que tenemos que adaptar es la cultura. Las prácticas, los comportamientos, que realmente es en lo que trabajamos. ¿Qué cultura necesitamos? ¿Qué comportamientos? ¿Qué capacidades? Para adaptarnos a ese nuevo modelo de negocio que es necesario para poder responder a este entorno que cambia, ¿no? Sería un poco mi postura. Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, al final el modelo de negocio y la estrategia es lo que marca el futuro, ¿no?, de esa organización, hacia dónde quiere ir. Y el resto tiene que acompañar, por supuesto, en la misma línea. Sí, que con eso no estamos siendo, incoherentes con lo que hemos dicho antes de que entre ambas cosas la cultura se come la estrategia. No, el tema es que si el modelo de negocio tiene que cambiar por una necesidad nueva del entorno, si tú tienes una cultura bien trabajada y sólida, el cambio hacia una nueva necesidad de adaptación va a ser muy rápido, mientras que si tú no tienes una cultura sólida y trabajada, te va a costar mucho generar un cambio para adaptarte a ese nuevo modelo de negocio. Lo digo para que no se cree confusión. Pues antes habían dicho que lo importante era la cultura y ahora parece que lo importante es lo otro. No, son las dos cosas. Tienen que ir, exacto, una acompaña a la otra, ¿no? Una pregunta, otra pregunta. ¿Cómo podemos empoderar a trabajadores veteranos que son pesimistas con la empresa, por experiencias pasadas o no se han sentido valorados, a que nos sigan en la transformación cultural? Ale, esa para ti, que es fácil. Los veteranos para ti. Bueno, los veteranos para mí, ¿no? Bueno, al final, fijaros, ¿no?, que yo creo que aquí, volviendo un poquito a lo que hablábamos antes, ¿no?, de ese cambio, de esa visión, ¿no?, de cambiar el pensamiento para poder adaptarse, es fundamental que estos veteranos que están, ¿verdad?, pueden ser más negativos, primero averiguar del por qué están negativos, porque, como decíamos, puede ser que sientan miedo frente a lo desconocido, que básicamente, ¿no?, como es una de las emociones primarias del ser humano, aparece reflejado muchas veces en forma de resistencia. Entonces, entender de dónde viene ese miedo para poder acompañarles en el cambio, ¿no? En el cambio de aportarles seguridad. E incluso, pues hacer mucho trabajo de entender, ¿no?, de escuchar, de ver de dónde viene ese miedo y de trasladar los beneficios que también va a tener para el veterano, ¿no?, en este caso. En concreto, pues no sé, nos encontramos, yo creo, en las organizaciones muchos ejemplos de este estilo. Muchas veces pues hay ese miedo a no sentirse capaces, ¿no?, a pensar que no van a poder, pues bueno, adaptarse a una nueva metodología de trabajo, pues una nueva herramienta, un nuevo programa informático, X, ¿no?, y que van a estar, pues bueno, pues expuestos a una serie de aspectos que les genera miedo y que se transforma o se evidencia muchas veces en esa forma de negatividad, ¿no?, diría yo.
Con lo cual, bueno, pues un trabajo primero de entender de dónde viene y luego de acompañar para darles y aportarles seguridad. Seguridad. Muy bien. Pues, y no todos los veteranos son negativos, ni todos los recién llegados son positivos. A veces esa creencia también la tenemos, ¿no? De los de antes les cuesta más y parece que lo recién llegado siempre sea más fácil. Pues hay veces que no es así, ¿no? Pues hablando de negatividad, Andrés nos comenta, para realizar el cambio cultural es fundamental el creer y creer en lo bueno del cambio. ¿Cómo podemos trasladar el positivismo? ¿Podemos dar formación centrada en positivismo? Sí, podemos dar formación sobre actitud positiva, sí. Pero yo diría en esto que creer en lo bueno del cambio tiene que ver con identificar y entender qué de bueno tiene esto para mí. Eso es, identificar el beneficio y qué es lo que yo, en este caso, voy a ganar con este cambio, ¿no? De nuevo, para ganar en seguridad, que al final es lo que buscamos. Pero bueno, la formación es una herramienta, claro. A veces esa negatividad también a veces viene simplemente de interpretar el mundo, ¿no? Percibir el mundo como hostil, como un lugar donde una amenaza. Una amenaza, exacto. Entonces, en formación se puede trabajar pues el llevar a un cambio, ¿no? A ese pensamiento más positivo y, por tanto, a percibir las cosas que ocurren a mi alrededor de una manera más positiva y no tan amenazante, por supuesto. Es una herramienta. Muy bien. Bueno, son las 6:32. Vamos a lanzar las dos últimas preguntas, ¿vale? Y así nos ajustamos a un poco el horario, aunque nos pasemos 5 minutos. Miguel nos pregunta, en este cambio de época, ¿cómo se hace un cambio donde muchos trabajadores no podrán adaptarse a cambios culturales digitales por edad o poco conocimiento? Vaya pregunta, ¿eh? Vaya pregunta, sí, sí. Para estas horas. Sí. Está la cosa complicada. Sí. Porque... Bueno, sí, despedí. Bueno, mientras pienso yo. Mientras piensas... No, yo iba a decir, ¿no? Ahí, claro, es una pregunta quizás muy genérica, donde habría que ir al caso concreto, ¿no? Porque, bueno, evidentemente, pues dependiendo de los colectivos, ¿no? Si estamos hablando de un grupo pequeño de personas, pues quizás hay una parte en la que, bueno, pues es asumir que a lo mejor no pueden adaptarse a esta nueva manera de funcionar digital y, bueno, pues entender que van a dar una respuesta quizás menor de la que esperamos, y valorar qué riesgos puede llegar a tener eso. Claro, otro contexto muy diferente es cuando hablamos de la mayoría de la organización, ¿no? Que hay casos donde pues es como decíamos, ¿no? Organizaciones donde la media de edad pues es muy, muy alta, pues porque son empresas que llevan ya mucho tiempo en funcionamiento y la gente lleva toda la vida. Bueno, pues ahí hay una mayor complejidad, ¿no? Entonces, quizás, pues bueno, los cambios tienen que ir con otro tipo de herramientas, donde ahí sí que hace falta pues mucha formación, mucha sensibilización, mucha paciencia, diría yo, para poder entender que el ritmo quizás no va a ser el esperado, ¿no? O el que nos gustaría, porque evidentemente no podemos desprendernos de toda una organización, ¿no? Porque no saben adaptarse a este nuevo entorno, ¿no? Digital, con lo cual, pues más tiempo, más paciencia e incorporar, bueno, pues eso, el timing, incorporarlo en los plazos, ¿no? Que tengamos previstos para generar los cambios. Es un poco mi visión, ¿no? Sí, yo estaba pensando que es que, claro, aquí hay que segmentar. Efectivamente hay perfiles que lo vamos a tener más complicado, pero por el tipo de trabajo que se desempeña, ¿no? Pues trabajos que tengan que ver mucho con la manipulación y que vaya a venir una máquina que nos lo vaya más con automatizar procesos. Eso está más complicado, pero aún así yo entiendo que se pueden encontrar soluciones diferentes y creativas para que este tipo de perfiles puedan aportar un valor diferente, ¿no? Su conocimiento, su ¿no? ¿Cómo se dice? Su experiencia, su oficio, ¿no?
Y luego también eliminar prejuicios, es decir, yo creo que hay prejuicios, ¿no? La era digital no es solo de los jóvenes. Pues a todos nos puede costar quizá más a los analógicos adaptarnos, pero oye, aquí estamos todos utilizando el Teams y nadie nos lo habría dicho hace un año, ¿no? O más de un año. Con lo cual yo creo que hay que eliminar esos prejuicios y hay que autoeliminarlos nosotros mismos de que con esto no podemos, de que somos de otra generación y ayudar incluso a reducir esos miedos que podemos tener a enfrentarnos a situaciones más digitales, ¿no? Con lo cual eso es un poco por aportar también mi visión. Muy bien. Y por finalizar, Cristian nos pregunta, ¿qué papel juegan los mandos intermedios en la transformación cultural? Pues dile a Cristian que... Porque si es el Cristian que espero, que imagino, él sabe bien qué papel juegan los mandos intermedios en la transformación cultural. No deja de ser una buena pregunta, ¿eh? No, efectivamente. Creo que él tiene la respuesta. Al final, antes lo hablábamos, ¿no? En las cuestiones iniciales, los mandos intermedios no dejan de ser siempre esa figura, ¿no? Clave entre lo que antes decimos, la empresa y los trabajadores, ¿no? Entonces, claro que juegan un papel importante porque realmente son ese nexo de unión entre la estrategia de la empresa y lo que los comportamientos de las personas necesitamos ahora para llevar a cabo esa estrategia. Y eso es papel de los mandos intermedios. La dirección no está ahí, tiene muy claro qué es lo que espera, pero no es el responsable de eso ponerlo en marcha y de eso tiene una gran responsabilidad en eso los mandos intermedios. No sé, Espe, si quieres completar. Bueno, si es nuestro Cristian, ¿no? Pues es como suele decir él, son el pegamento, ¿no? El mando intermedio es el pegamento, ¿no? Entre esa visión de la dirección y el cómo se lleva hacia abajo, ¿no? En el día a día de las plantas productivas, de la organización, por supuesto. Entonces son clave, fundamentales para llevar a cabo esa transformación cultural. Muy bien, bueno, pues con esta pregunta finalizamos el webinar. Nos hemos pasado 7 minutos, ¿vale? Nos habíamos comprometido a acabar a las 6:30, pero bueno, creo que las preguntas merecían la pena. Muchas gracias a todos los que habéis asistido al webinar. Hemos llegado a coincidir más de 100 personas. La verdad es que es un número que nos encanta. Y la verdad es que, bueno, estamos encantados, ¿no? de hacer estos webinars que la verdad es que están teniendo una buena acogida. Tendréis la presentación en PDF en vuestro correo, creo que durante el día de mañana. Y sin más, pues bueno, muchas gracias a todos y os esperamos en el siguiente webinar de Improven o de Inmerco, ¿vale? Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao.